Dios les bendiga a todos, a todas ustedes de una manera especial, amados hermanos y amigos. Estamos hoy en un devocional a la luz de la palabra de Dios, a la luz de las Escrituras. Estamos compartiendo con mi madre, María Altagracia. Un saludo para ellos, madre. Saludo cordial a la audiencia que escucha de parte de María. Aquí ya mi hijo ha dado el nombre y les amo en el amor del Señor a todos los que me escuchan, a los que no son cristianos y a los que son también. Amén, amén. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos compartiendo en este día un devocional sobre Juan capítulo 8, verso 31 al 39. Jesús tiene una conversación con los judíos. Los judíos dicen que ellos son hijos de Abraham y que su padre es Abraham. Y vemos en el verso 31, por tanto Jesús decía a los judíos que habían creído en él, o sea, habían unos judío es personas que descienden de las 12 tribus de Israel. Judíos son los que descienden del linaje de Abraham. Esos son los judíos, que son de la simiente de Abraham, que son del linaje de Abraham, que son de la familia de Abraham y que salen de las 12 tribus de Abraham, que salen de los 12 patriarcas de Jacob. Muy bien, entonces, amados, Jesús decía a los judíos que habían creído en él. ¿Por qué? Porque el maestro enseñaba la palabra de Dios. El maestro predicaba la palabra de Dios. Entonces, vemos que ellos escuchaban el sermón, la predicación, el evangelio del Mesías. Porque el Mesías trajo una doctrina, una enseñanza de su padre. Entonces, ellos habían creído en él, en el Mesías. Entonces, verso 31 dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Tú ves? Que era necesario permanecer en la palabra de Dios. Era necesario hacer la voluntad de Dios. Era necesario hacer la voluntad del Hijo. O sea, obedecer lo que el Mesías estaba predicando. Apoderarse y practicar la palabra que el Mesías estaba enseñando. Entonces, Jesús le dice: serán verdaderamente mis discípulos si ustedes permanecen en mi palabra. Y conoceré la verdad. Y la verdad los hará libres. Oye, es importante esto, que cuando uno viene al conocimiento del Mesías, uno lo reconoce como su Señor personal y su Salvador. Uno viene a un conocimiento, viene la revelación, viene la iluminación. Cuando tú comienzas a estudiar las Sagradas Escrituras, cuando tú comienzas a tener una vida devocional con Dios, una vida de intimidad, una vida de personal con Dios, entonces tú vas conociendo la palabra de Dios, tú vas conociendo al Mesías, tú vas conociendo su doctrina, su enseñanza. Y entonces, cuando tú conoces esa verdad, que es la verdad es Cristo, la verdad es Jesús, la verdad es Yeshua, amén, porque él dice: conoceré la verdad, que era él.
y la verdad os hará libre. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, que el Mesías era la verdad. Y le estaba diciendo a esos judíos, conozcan la verdad. Yo soy la verdad. En pocas palabras. Ustedes me van a conocer y si me conocen, conocen al Hijo, ustedes verdaderamente serán mis discípulos y van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Es importante. Entonces, le respondieron a Jesús, somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, llegarán a ser libres? Oiga, ellos tenían un concepto que eran descendientes de Abraham, que eran linaje de Abraham, que Abraham era su padre. Entonces, por esta razón ellos eran de la promesa. Entonces, por ser de la promesa, pero ellos no practicaban la verdad. Ellos vivían una vida inmoral, una vida prácticamente alejada de Dios. Practicaban el pecado y Jesús le dice a ellos que ellos van a ser libres si conocen la verdad. Pero ellos le respondieron a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham y jamás hemos sido Esclavo. O sea, ellos dijeron, nosotros no somos esclavos de nadie. Entonces Jesús le responde y dice, de cierto les digo, que todo aquel que practique el pecado es esclavo del pecado. O sea, que ellos estaban practicando el pecado. Ellos no estaban practicando la santidad, la justicia, sino que ellos estaban practicando el pecado, la injusticia. Entonces, ellos eran esclavos del pecado. Hay personas que son esclavos del pecado. Son esclavos de las drogas, son esclavos de la fornicación, son esclavos de adulterio, son esclavos de los vicios, del alcohol, de la pornografía, de la homosexualidad, y ellos piensan que son libres. Esas personas piensan que están libres, pero son esclavos del pecado. Y es necesario que usted entienda que si usted practica el pecado, usted es esclavo del pecado. Y el Mesías lo quiere liberar, lo quiere transformar, lo quiere regenerar con su Santo Espíritu. Lo quiere justificar. Él no quiere condenación eterna para usted. Él no quiere el infierno para usted. Él no quiere el lago de fuego para usted. Él lo que quiere es hacerlo libre y hacerlo una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas cuando uno viene a los pies del Mesías. Entonces, ellos eran esclavos del pecado. Y ellos dijeron, no somos esclavos del pecado, no somos esclavos de nadie. Pero Jesús le dice una gran verdad. Ustedes practican el pecado y porque ustedes practican el pecado, ustedes son esclavos del pecado. Y el verso 35 Jesús le dice, y el esclavo no permanece en la casa para siempre. Oiga, y el esclavo no permanece en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Es interesante, madre, que la cultura judía
los esclavos que vivían con sus amos, con sus dueños, ellos eran comprados por una cantidad de dinero. Pero ellos, si no servían, si ellos no cumplían con ese trabajo, si ellos no obedecían la voz de su amo, como vemos en el caso de Abraham y Sara, que aquella esclava Agar afligía a su sierva, Abraham le dice a Sara que haga lo que les parezca con esta esclava. Entonces, vemos en la cultura judía que el esclavo o la esclava no quedaba para siempre en la casa del dueño, pero el hijo sí. Aleluya. El hijo tenía derecho, el hijo tenía autoridad, Aleluya. el hijo tenía todo el derecho y toda la autoridad. Recuérdate del hijo pródigo. Sí. Se fue de la casa, perdió todo lo que tenía con ramera, pero el padre lo esperaba con los brazos abiertos. Y le dijo: Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Ame como un jornalero. Bendito sea el nombre de Dios. Ame un trabajador, ame un obrero. Bien humillado después que pasó varias situaciones económicas. Se vio comiendo entre comida de los cerdos y un sinnúmero de cosas. Se vio así, dijo: voy a la casa de mi padre. Ya no voy a seguir en esta situación. Iré a casa de mi padre y le diré a mi padre: perdóname y hazme como uno de mis Jornalero. Ajá. Entonces este hombre reconoció y fue a casa del padre, y el padre lo recibe en su casa y le da el mejor vestido, el anillo, lo viste y le da una fiesta al hijo. El becerro más gordo, el becerro mejor le dio a su hijo. Entonces vemos que los esclavos, ellos no permanecían en la casa. Los hijos permanecían en la casa. Y Jesús enseña que todo hijo, todo heredero, todo que reconoce al Padre es hijo de Él. Y entonces el hijo permanece para siempre. El hijo tendrá su casa para siempre. El hijo tendrá una morada para siempre. El hijo siempre tendrá la vida eterna. Siempre tendrá la salvación porque hijo. Ahora, si tú eres esclavo, no tendrá la vida eterna. Si tú eres esclavo, no tendrá una patria celestial. No tendrá una morada, no tendrá una casa. El hijo sí tiene casa, tiene hogar, pero el esclavo del pecado será echado al lago de fuego. Amén. Esa es la casa. Amén. Será alejado. El esclavo, el que practica el pecado, dice que será echado al lago de fuego. La cizaña. Y el que practica el pecado, dice la Biblia así mismo, clarito, que es del diablo. Toda persona que practica el pecado es del diablo. Y como es del diablo, él es un equipo de Satanás. Es un instrumento del enemigo de Satanás. Amén. Pero Cristo vino a dar vida y a darla en abundancia. Exactamente. Para todo aquello que vengan a Él. Él no lo echa fuera. Amén. Sino que Él lo coge como hijo de Él, siervo de Él, y entonces hace morada en Él. Amén. Amén, así es. Entonces, el verso 37, sé que son
descendientes, dice el verso 37, sé que son descendientes de Abraham. No obstante, procuran matarme, porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Yo he hablado de lo que he visto estando con mi Padre. Ustedes hacen lo que han oído de parte de su Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, puesto que son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora procuran matarme a mí, un hombre que he hablado la verdad y que he oído de parte de Dios. Me gusta esto. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no hemos sido nacidos de inmoralidad sexual. Tenemos un solo Padre, Dios. Entonces Jesús les dijo, si Dios fuese el Padre de ustedes, me amarían, porque yo he salido y he venido de Dios. Yo no he venido por mí mismo, sino que Él me envió, el Padre, porque no comprenden lo que digo. ¿Por qué no pueden oír mi palabra? Ustedes son de su padre, el diablo, y quieren satisfacer los deseos de su padre. Él era homicida desde el principio y no se basa en la verdad, porque no hay verdad en él. Aleluya. Cuando habla mentira, de lo suyo habla. Oye, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero a mí, porque les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me halla culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por esta razón ustedes no las escuchan, porque no son de Dios. Wow, interesante. Aleluya. O sea que toda persona que escucha la palabra de Dios es de Dios. Toda persona que practica la palabra de Dios es de Dios. Toda persona que guarda la palabra de Dios y obedece la palabra de Dios es de Dios. Pero toda persona que rechaza, que no le gusta escuchar la palabra de Dios, no es de Dios. Es del diablo. Jesús le dice a los judíos, como ellos no obedecieron al Mesías, no obedecieron la verdad, no hicieron la obra de Abraham, porque procuraban matarle. Ellos querían matarle, practicaban el pecado. Entonces el Mesías le dice, ustedes son culpables de pecado. Y por esta razón ustedes no escuchan la voz de Dios. Ustedes no escuchan mis palabras. Ustedes son hijos del diablo, porque no son de Dios. Interesante, ¿eh? Ahí le dice él la verdad claritamente, sin titubear. Ellos creían que eran hijos de Abraham, pero los hechos lo delataban. En realidad no reconocían al Mesías, no reconocían, y Jesús vino de Dios a hacer la obra de Dios y a libertarlo del pecado. Pero ellos nunca quisieron reconocer a Jesús como el Mesías. Exactamente. Entonces ellos no reconocieron la verdad, no reconocieron al Mesías,
como el Hijo de Dios, no reconocieron sus palabras, sus enseñanzas, sus obras, no reconocieron la autoridad del Hijo. Y Jesús le declara una gran verdad: la verdad los hará libres. Esta transparencia era la verdad, y la verdad era el Mesías. Él era descendiente de Abraham, él era descendiente de David, él es el Hijo de Dios. Los verdaderos hijos de Dios, oye, los verdaderos hijos de Dios por fe son también hijos de Abraham cuando creen en el Mesías, el Hijo de Dios. Que el Señor les bendiga grandemente y Shalom. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.